Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 11. Y nuestro tema de hoy, las normas, un fundamento en nuestra vida. Sabemos que para vivir bien es necesario tener normas, es necesario tener reglas. Y vemos cómo entonces en cada parte de nuestra vida, en cada área, tenemos diferentes normas. Las normas que Dios nos ordena, las normas de convivencia, las normas incluso para poder escribir bien, normas de ortografía. Vemos diferentes tipos de normas a las cuales nosotros debemos someternos para que nuestra vida esté bien, para que nuestra vida esté de manera tranquila. El problema es que muchos de nosotros no queremos soportar esas normas, no queremos aferrarnos a ellas y por eso entonces nuestra vida es un completo desorden. Dios quiere que esas normas que se han establecido las podamos poner en práctica, pero para ello entonces vamos a ver qué es necesario para que podamos poner en práctica esas normas. Lo primero, debemos conocer y entender las normas. Veamos por favor en Deuteronomio 11 el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Mire que para el pueblo de Israel era un mandato de que cada una de esas normas estuvieran ahí siempre en su vida, siempre en su mandato. Estos mandatos estuvieran ahí siempre en su corazón, en su mente. Para eso tenían que conocerlas, tenían que grabárselas, estarlas repitiendo constantemente. Nosotros estamos llamados en primer lugar a conocer esas normas. No podemos obedecer una norma que desconocemos. Debemos primero conocerla, debemos saber de qué se trata, debemos entenderla. Cuando entendemos la importancia de esa norma, para nosotros es fácil ponerla en práctica. Cuando entendemos que si dejamos de aplicar esa norma, cualquiera que sea, nuestra vida va a empezar a funcionar mal. Debemos entonces que esas normas deben ser parte de nuestra vida. No es simplemente obedecerlas porque sí, no es simplemente obedecerlas cuando alguien nos ordena o cuando alguien nos está viendo. Las diferentes normas deben ser una forma de vida. Nosotros estamos entonces principalmente como siervos de Dios, estamos llamados a ser ese ejemplo de vida, a ser ese ejemplo en obediencia a las normas. Cuando las cumplimos, nuestra vida está bien. Por eso dice, es un fundamento para nuestra vida, es algo principal, es algo muy importante. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a las diferentes normas, nuestra vida funciona de la manera que Dios quiere. Amén. Algo importante es, y si nosotros nos damos cuenta, un ejemplo de norma es las leyes del tránsito. Esas son las que debemos más respetar, así como se respetan otras normas. Pero si nos damos cuenta, si uno no respeta esas normas, es un problema para nuestra vida. Mire que cuando uno se pasa un semáforo en rojo, ¿qué pasa? Se pierde una vida, podemos hacer perder una vida, podemos quedar parapléjicos por algún accidente. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso se debe respetar. Sabemos dónde hay que parar, uno sabe que no debe pasarse ese semáforo en rojo y por muchas cosas. Entonces, mire que si nosotros no respetamos las normas que las vemos y que sabemos, aún más debemos respetar las normas que ha dejado Dios a través de su palabra, porque son importantes para nuestra vida. Igual aquí también hay normas de las cuales nosotros nos podemos saltar, podemos perder nuestra vida, podemos hacer perder la vida de nuestros hijos, tal vez podemos morir espiritualmente, físicamente. Entonces mire que aquí hay muchas normas de las cuales uno debe respetarlas. Entonces, si se hicieron, es para que nosotros y cada uno las respetemos. Amén. Segundo, debemos enseñar las normas. Veamos por favor en el versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué hermoso poder decir que en todo momento el pueblo de Israel les enseñaba a sus hijos esos mandatos de Dios. Nosotros estamos llamados entonces a enseñar siempre, principalmente a nuestros hijos, porque son los que tenemos al lado, son aquellos de los cuales nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Dice que en todo momento debemos enseñarles esas normas, principalmente los mandamientos de Dios, lo que Él nos ordena, pero también las diferentes normas a nivel social, que saluden, que se despidan, que pidan el favor, normas básicas de convivencia, normas que van a permitir que nuestros hijos se desarrollen en un ambiente sano, normas de educación, normas de salud,
diferentes cosas que harán que ellos sean las personas excelentes, personas triunfadoras. No es solamente suficiente con que sea yo la persona que cumple las normas, sino que debo enseñarles a ellos, debo mostrarles cómo se hace. Además de eso, las normas no solo se enseñan hablando, se enseñan con el ejemplo. Nos dice aquí que en todo momento ellos compartían acerca de las normas de Dios, acerca de las leyes de Dios, cuando estaban en la mesa, cuando se acostaban. Esa forma de vida de esos padres hacía que sus hijos también crezcan alrededor de esas normas, también crezcan familiarizados con esas normas. Cuando nosotros como padres o como personas damos ejemplo de esas normas, las demás personas también lo van a entender y se familiarizan con ellas y empiezan a darse cuenta de que esa es la forma correcta de actuar. Pero si yo le digo a alguien, mira, haz esto, y yo hago todo lo contrario, no funciona de esa manera. Todo lo contrario, yo debo entonces hablar de esa norma, pero también ponerla en práctica. Y debemos enseñarla siempre, en todo momento, no importa la edad. Es más, cuando son niños, entre más corta edad sea, es mucho más fácil poder enseñar una norma, poder enseñar una regla. El problema es que a veces queremos enseñarles a nuestros hijos a obedecer las normas cuando ya ellos están muy grandes, cuando ya se han olvidado de muchas de ellas. Pero entonces si las enseñamos desde muy pequeños a que saluden, a que se despidan, a que sean personas amables, a que obedezcan las normas de Dios, desde muy pequeños ellos van creciendo y van a tener ese fundamento en su vida. Por eso dice que ese fundamento debe ser desde cualquier edad. Muchos de nosotros tal vez aprendimos a conocer las normas ya muy grandes, cuando ya alguien nos castigó por algo, cuando ya tuvimos una reprensión. Pero entonces estamos llamados a evitarles a nuestros hijos ese tipo de reprensiones cuando les hacemos entender la importancia de esas normas. Amén. Una imagen vale más que 1000 palabras. Con nuestro ejemplo, nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos las normas sin llegar al extremo o tal vez llegarlos a agredir. Como dice Magda, tal vez muchas veces esperamos a que nuestros hijos crezcan para enseñarles cuando ya ellos de pronto tienen otras cosas en su mente y tal vez esto se les ha olvidado y es un poco difícil aprenderlas. Igual pasa que dice aquí en la palabra que nosotros debemos, ahí les dice que el pueblo les debería estar, repite y repite esas leyes para que no se olvidaran. Igual pasa con nosotros hoy en nuestra vida. Nosotros debemos repetir leyes, debemos repetir todo aquello que Dios nos ha dejado a través de su palabra. ¿Para qué? Para que no se olvide, para que quede bien cimentado en el corazón de nuestros hijos. Es obvio que hoy para nosotros ya cuando estamos grandes conocer de Dios es un poco difícil llevar ese camino recto, pero no es imposible. Entonces, si lo vemos hoy nosotros así, entonces debemos hacerlo con nuestros hijos desde pequeños, fundamentar eso en el corazón, esos principios, esos valores, no solo en lo secular, sino también en lo espiritual. Amén. Tercero, el cumplimiento de las normas debe ser permanente. Eso es algo que debemos hacerlo siempre, en todo momento. Veamos, por favor, en el versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué Dios les mandaba escribir esas leyes en los postes, en las paredes, en las puertas? Era para que cada día lo estén recordando. Y el recordar esas leyes hacía que ellos las cumplieran siempre, en todo momento. Cuando alguien pensaba tal vez en desviarse de esa norma o de esa ley, miraba a la pared y ahí estaba escrita esa ley. Eso le permitía entonces actuar bien. Nosotros debemos también buscar formas para que esas normas o esas leyes siempre estén en nuestra mente, que sea algo permanente. Si hemos hablado con nuestros hijos acerca de alguna actividad o acerca de las normas en la casa, qué bonito poder escribirlas, poder tenerlas tal vez, no sé, pegadas en un lugar visible, donde cada miembro de la casa las pueda ver. He mirado o también acostumbro a hacer un pequeño horario, diciendo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta familia? Tal vez quién tiene el turno de limpiar la casa, quién tiene el turno de hacer la comida, quién es el que va a recoger la ropa sucia. Son normas que deben estar ahí permanentes y es necesario estarlas recordando. No solamente actuemos o obedezcamos las normas cuando alguien nos ve, sino que sea algo de siempre. Incluso para la cocina, tal vez, que voy a cocinar, que hacer un cronograma, todo eso hace parte también de establecer orden y de obedecer esas normas, para que entonces no nos desbordemos de las cosas, que no nos salgamos de los límites.
Si Dios les ordenaba al pueblo de que estuvieran leyendo cada día esos mensajes, que estuvieran recordando cada día esas normas, es porque sabe que en cualquier momento se puede desviar. Es porque sabe que si nosotros no recordamos esas normas, nos desviamos. Si no hay alguien que nos esté vigilando, no las vamos a cumplir. Entonces, esas normas deben ser permanentes, independientemente de quién nos vigile, independientemente del castigo. Si debemos cumplir estas normas, debemos hacerlo, es porque sabemos que eso es importante para nuestra vida y que eso nos permite vivir bien. Nosotros muchas veces le damos más importancia a lo secular que a lo espiritual. Y lo espiritual es muchísimo más importante porque eso es algo fundamental en nuestra vida. Un ejemplo es el horario de clases. Ese sí lo mantenemos pegado en el cuarto de nuestros hijos. Para eso, si estamos pendientes de qué le toca el día de mañana, si con sudadera, uniforme de diario, qué materia le toca mañana. Entonces, mire, para eso sí estamos pendientes, para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, si hacemos esas cosas, entonces, ¿cómo no podemos hacer pegar los 10 mandamientos en el cuarto, pegar promesas para estarlas recordando? Pero eso sí se nos olvida. Otras cosas sí le damos prioridad, pero muchas veces a las cosas de Dios, eso es donde nos olvidamos. Dice aquí es que se debería de pegar en las paredes, dinteles, puertas, donde quisiera. Aún decía, más allá decía hasta en la frente, para que estas leyes no se les olvidara. Así deberíamos ser nosotros, impregnarlas en el corazón, impregnarlas en nuestra mente, estarlas recordando a nuestros hijos para que ellos no se olviden. Así como ese horario está ahí pegado para estar mirando qué nos toca para el día de mañana para nuestros hijos, también hagámoslo así en lo espiritual. Estemos recordando esos mandamientos, esas leyes, para que ellos no se olviden y para que tengan una vida espiritual correcta, una vida espiritual muy buena y muy bonita. Amén. Para muchos entonces es religiosidad eso que estamos hablando de mantener las normas ahí siempre permanentes. Para muchos dicen, no, es que ¿quién no va a saber acerca de las normas? ¿Quién no se va a dar cuenta de eso? ¿Quién se va a olvidar? Pero sabemos que nuestra mente es muy frágil, que nuestra mente humana es muy frágil. Por tanto, es importante que recordemos cada día esas normas, que las estemos recalcando y que busquemos esas formas para que no se nos olvide. El cuarto punto dice, debemos entender que el cumplimiento de las normas depende del éxito o el fracaso. ¿Qué queremos ser en nuestra vida? ¿Personas fracasadas o personas de éxito? Si queremos ser personas de éxito, debemos entender que el cumplimiento de esas normas es el camino que nos lleva a ello. Si entendemos que el obedecer las normas, el establecer directrices, que el obedecer todas aquellas cosas nos permite hacer las cosas bien. Veamos versículos 26 al 28. He aquí, pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno, hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. A nivel espiritual nos habla de bendición y maldición. Seremos benditos si obedecemos esas normas, pero recibiremos maldición si no las obedecemos. A nivel secular podríamos hablar de ese fracaso. Si no obedecemos las normas, seremos personas fracasadas, personas a las cuales les irá mal en todo lo que hagan. Pero si hacemos caso de esas normas y de aquellas reglas que se han establecido, nuestra vida estará bien, nuestra vida irá de la mejor manera. Siempre hemos hablado de la importancia de la obediencia de esas normas, no importa cuáles sean, porque si nos damos cuenta, en todo hay normas. Incluso hasta para preparar un diferente plato de comida. Hay unas normas establecidas. Las mamás decían, primero échele tal vez el agua, después agréguele la sal, después agréguele, no sé, los condimentos. Cada cosa iba en su orden. Pero si nosotros nos saltamos eso, hoy en día a veces por el afán nos saltamos aquellas normas tal vez sencillas y decimos, no, agreguemos todo. Pero después el sabor no es igual. El sabor de esa sopa que nosotros hoy preparamos no es igual al sabor de la sopa que preparaban nuestra mamá o nuestras abuelitas. ¿Por qué? Porque por el afán nos hemos saltado normas básicas que impiden que las cosas salgan bien. Y si en algo así tan sencillo como es la comida, vemos o no vemos esos buenos resultados, con mayor razón en cosas más complejas. Si no obedecemos esas normas de Dios, muy seguramente no vamos a tener esa salvación, vamos a perder a nuestra familia. Para algunas personas creen que no es importante, dicen no,
yo después me pongo a cuentas con Dios o yo después al final hago las cosas. Pero cuando queremos hacer las cosas al final, a veces ya es tarde. Por eso entonces, la importancia de que si entendemos esas normas como ese paso fundamental para el éxito, hagamos las cosas a tiempo, las hagamos en orden, las podamos enseñar. Eso nos permite entonces tener esa vida en bendición, tener esa vida de éxito. Como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos esas normas, porque sabemos que no solo en casa, no solo en la iglesia, sino también en la universidad o donde quiera que vayan, va a haber normas. Si ellos tienen un buen fundamento de las normas desde pequeños, no va a haber ningún problema cuando salgan. Como dice Magda, de ti, de mí, depende de que nuestros hijos tengan una vida de éxito o una vida de fracaso. Amén. Y es tan maravilloso pensar que en nuestras propias manos está el poder para que nuestros hijos sean personas de éxito, que para que nuestros hijos tengan una vida en bendición. Cuando enseñamos esas normas, cuando nosotros las aplicamos y se las damos a conocer a ellos a manera de testimonio con nuestra forma de vida, eso permite entonces que como familia seamos una familia de éxito, que como personas seamos personas de éxito y como padres también lo seamos. Y por último veamos esos beneficios importantes en el versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis a tomarla, para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, la tierra que fluye leche y miel. Vemos entonces cómo si nosotros somos personas obedientes a esas normas, si las normas son un fundamento en nuestra vida y posteriormente lo son en nuestros hijos, vemos que cada uno de nosotros como familia vamos a vivir bien. Eso es lo que Dios quiere. Dios no dejó solamente esos mandatos para el pueblo de Israel, sino que los dejó para cada uno de nosotros, para que los pongamos en práctica, para que vivamos bien. Su palabra nos dice que ha puesto delante de nosotros esa bendición y esa maldición. Bendición si obedecemos las normas, maldición si las desobedecemos. Éxito o fracaso. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Tomemos hoy esa decisión. Si queremos ese éxito, obedezcamos las normas y enseñémoslo. Si queremos esa bendición, entonces también pongamos en práctica en nuestra vida. Que las normas siempre sean un fundamento en nuestra vida y que sean nuestra forma de ser cada día. Amén. Amén. Algo muy importante y muy bonito en este capítulo, hoy Dios nos ha enseñado acerca de normas y leyes y cómo ese pueblo de Israel le tenían que estar recordando, tenían que estar pegando, tenían que estar haciendo cada vez, recordándole las leyes, porque sabía que el pueblo se iba a olvidar, de alguna manera Dios lo sabía. Entonces, por algo les decía a sus padres, no se olviden de dirigir a sus hijos, de hacerles escribir para que no se olviden, para que siempre los estén recordando. Dios sabía que el pueblo se iba a desviar cada vez, cada paso que daba, de pronto daban tres y retrocedían uno. Entonces mire que Dios con esta enseñanza a través de la palabra nos dice que nosotros también debemos estar pendientes de nuestros hijos, que debemos tomar nosotros la decisión como padres, es una gran responsabilidad de ver qué estás enseñando a tus hijos, qué normas hay, pero muchas veces hay padres que dicen, sí, yo las estoy enseñando, son fundamentos que hay en la casa, y ahí estoy pendiente de ellos, pero como padres muchas veces fallamos y somos nosotros los que no estamos obedeciendo normas y leyes, estamos siendo un mal ejemplo para ellos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos el día de mañana estén bien? ¿Cómo queremos que nuestros hijos saluden, se despidan? ¿Cómo queremos que nuestros hijos hagan las cosas bien si nosotros no las estamos haciendo correctamente? Somos nosotros ese ejemplo para ellos. Por lo tanto, si nosotros somos buen ejemplo, entonces nuestros hijos no van a tener ningún problema ni en la casa, ni en la iglesia, ni tampoco universidades, trabajo, donde quiera que tengan que relacionarse. Para eso es muy importante que esas normas estén bien fundamentadas, no solo en el corazón, sino en la mente. Esa ha sido la enseñanza por hoy de parte de Dios. Los esperamos el día de mañana con otra nueva enseñanza. Que Dios los bendiga. Vamos a poner en práctica esas normas. Lo primero, debemos conocer y entender las normas. Veamos, por favor, en Deuteronomio 11, el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
Mire que para el pueblo de Israel era un mandato de que cada una de esas normas estuviera. Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 11. Y nuestro tema de hoy, las normas, un fundamento en nuestra vida. Sabemos que para vivir bien es necesario tener normas, es necesario tener reglas. Y vemos cómo entonces en cada parte de nuestra vida, en cada área, tenemos diferentes normas. Las normas que Dios nos ordena, las normas de convivencia, que si dejamos de aplicar esa norma, cualquiera que sea, nuestra vida va a empezar a funcionar mal. Debemos entonces que esas normas deben ser parte de nuestra vida. No es simplemente obedecerlas porque sí, no es simplemente obedecerlas cuando alguien nos ordena o cuando alguien nos está viendo. Las diferentes normas deben ser una forma de vida. Nosotros estamos entonces, principalmente como siervos de Dios, estamos llamados a hacer ese ejemplo de vida, a hacer ese ejemplo en obediencia a las normas y siempre en su vida, siempre en su mandato. Estos mandatos estuvieran ahí siempre en su corazón, en su mente. Para eso tenían que conocerlas, tenían que grabárselas, estarlas repitiendo constantemente. Nosotros estamos llamados en primer lugar a conocer esas normas. No podemos obedecer una norma que desconocemos. Debemos primero conocerla, debemos saber de qué se trata, debemos entenderla. Cuando entendemos la importancia de esa norma, para nosotros es fácil ponerla en práctica. Cuando entendemos que las normas, incluso para poder escribir bien, normas de ortografía, vemos diferentes tipos de normas a las cuales nosotros debemos someternos para que nuestra vida esté bien, para que nuestra vida esté de manera tranquila. El problema es que muchos de nosotros no queremos soportar esas normas, no queremos aferrarnos a ellas y por eso entonces nuestra vida es un completo desorden. Dios quiere que esas normas que se han establecido las podamos poner en práctica, pero para ello entonces vamos a ver qué es necesario para que podamos